Después de vuestro testimonio viene el testimonio de terremotos, que causará gemidos en el centro de la tierra, y los hombres caerán al suelo y no podrán permanecer de pie. Y también viene el testimonio de la voz de truenos, y la voz de relámpagos, y la voz de tempestades, y la voz de las olas del mar que se precipitan allende sus límites. Y todas las cosas que estarán en conmoción, y de cierto desfallecerá el corazón de los hombres, porque el temor vendrá sobre todo el pueblo. Y ángeles volarán por en medio del cielo, clamando en voz alta, tocando la trompeta de Dios, diciendo: preparaos, preparaos, oh habitantes de la tierra, porque el juicio de nuestro Dios ha llegado. He aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Hola, Salvador, muy bien, ¿y tú? Un Te escucho poco un poco ronco. con la voz cortada, sí. Víctor, vamos a continuar con el tema del día de hoy. Esta es la serie de la Segunda Venida. Este es el episodio número 5. Así, a manera general, Víctor, ¿hacia dónde vamos a dirigir la conversación del día de hoy? Bueno, lo que sucede es que en varias profecías y escrituras y declaraciones más modernas encontramos que se habla de ángeles. Y bueno, nosotros en nuestra doctrina aceptamos el tema de los ángeles, quizás con una perspectiva un poquito diferente de lo que otras denominaciones religiosas lo hacen, pero parte de la misión, no de todos los ángeles, pero de algunos ángeles, es estar presente en estos tiempos previos a la segunda venida del Salvador. Y estos son llamados los ángeles del juicio. Entonces, lo que veremos hoy es precisamente acerca de estos ángeles como una categoría muy específica de ángeles y que son los ángeles del juicio y que por allí Wilford Woodruff, les adelanto un poquito, él les pone otro título, ¿no? Y él dice los ángeles de destrucción. Pero en las escrituras los vamos a encontrar como los ángeles del juicio y en algunas otras partes como ángeles ministrantes. Pero los que están específicamente orientados a ser parte del preludio de la segunda venida son de manera más específica llamados de esta manera ángeles del juicio. Esta declaración de Wilford Woodruff, Víctor, creo que va a ser muy importante que la podamos ver. No la busqué en español. ¿Tú la buscaste? ¿La tienes? No, pero la puedo buscar. A ver si está, y si no, más o menos poder traducirla. Porque sí, me parece que es muy importante, ¿no? Para el desarrollo del tema del día de hoy. Ahora, Víctor, aquí en el canal hicimos una serie completa de 8 o 10 capítulos sobre los ángeles del Apocalipsis y analizamos los capítulos 5, 6, 7, 8, 9, 10 de Apocalipsis y vimos qué es lo que va a pasar en cada uno de los ángeles y establecimos algunas posibles cosas que podrían ser. Este no pretende ser una síntesis de esos 8 episodios, si alguno de ustedes los ha visto. Esta no pretende ser una síntesis o un resumen de eso, sino que hoy vamos a ir por otro lado. Hoy vamos a ir por otro lado y vamos a ver cómo es que el Señor, desde su ministerio, Él estuvo hablando sobre esto que vamos a ver el día de hoy, de cómo es que los ángeles iban a preparar la venida del Salvador. Ahora, yo comencé leyendo una escritura, Víctor, que está en Doctrina y Convenios 88, y la quiero poner en pantalla y quisiera reiterarla un poquito aquí, porque esto nos va a dar pauta a todo lo que vamos a ver el día de hoy. Ahí se está viendo, ¿verdad? Sí. A ver, déjame hago un poco más grande nada más. Dice en esta sección:
En el versículo 88 dice, y después de vuestro testimonio viene la ira y la indignación sobre el pueblo. ¿Cómo dijiste que les dice Wilford Woodruff, Víctor? En Los Ángeles de Destrucción. Fíjate, los ángeles de destrucción, pues aquí Doctrina y Convenios lo refiere como la ira y la indignación sobre el pueblo, porque después de vuestro testimonio viene el testimonio de terremotos, ¿sí? Dice más adelante, vienen truenos, viene la voz de truenos, relámpagos, tempestades, olas del mar que se precipitan ahí de sus límites. Es decir, ¿cómo se llaman estos, Víctor? ¿Cuál Cuando es? vas a sus límites, Discúlpame, es que se cortó un poquito. cuando el mar rebasa sus límites. No Cuando recuerdo el la mar palabra, rebasa un maremoto. maremoto, pero tiene otro, No, un tsunami, tsunami. tsunami. Sí, habla de tsunamis. Eh, Vamos a ver, ¿qué más dice aquí la escritura? Entonces, habla de relámpagos, tsunamis, y dice, todo va a estar en conmoción. Y ángeles volarán por en medio del cielo, clamando en voz alta, tocando la trompeta de Dios. Ahorita, Víctor, estamos en la fase del ministerio de la reconciliación. Yo hablo un poquito de eso ahí en mi Ven, Sígueme, donde Dios nos reconcilia consigo mismo a través de su Hijo Jesucristo y enseña el apóstol Pablo. Y el ministerio de la reconciliación nos lo ha dado a nosotros. ¿Qué es este ministerio de la reconciliación? Este ministerio de la reconciliación consiste en que nosotros tenemos la responsabilidad de ir a predicar el evangelio a todo pueblo, nación, tribu, lengua, a todas las islas del mar. Este es el testimonio de nosotros. Este es el testimonio de los apóstoles. Ahorita los apóstoles andan en todo el mundo. Hace unos días estaba el apóstol Ulises Suárez aquí en México. Y estoy seguro que en sus países recientemente han estado los apóstoles. Y ahorita estamos en esa fase. Denle gracias a Dios, démosle gracias a Dios, ¿no? Pero después de eso, Víctor, va a venir el testimonio del Señor. ¿Cómo le dijo Wilford Woodruff? Los Ángeles de Destrucción. Después vienen los ángeles de destrucción. Van a callar su voz los ángeles del apostolado, ¿no? Estos que llevan el ministerio de la reconciliación. Y viene ahora los ángeles de destrucción. Todavía no arrancamos esa fase, pero hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de estos ángeles de destrucción, de estos ángeles del juicio, ángeles del apocalipsis, como quieras llamarle. Y vamos a analizarlos desde una perspectiva completamente diferente a lo que lo hicimos la vez pasada. Víctor. Estás hablando de cosas interesantes. Algunas ya las hemos tocado en alguno de los programas anteriores. Recuerden que estamos hablando de la serie, o esta es la serie de la Segunda Venida, y ya hay muchas cosas alrededor de ella y antes de ella y posterior a ella. Y estamos, solamente para ampliar un poco el contexto, estamos todavía analizando las cosas previas a la Segunda Venida. ¿Y por qué son de nuestro interés? Son de nuestro interés por varias razones. Algunos lo pueden ver simplemente como un conocimiento adicional. Incluso, Salvador, algunos lo pueden ver como un conocimiento que está de más. El hecho de saber qué va a pasar, cuándo va a pasar y todo eso, ¿no? Cosas de las que hemos estado aquí explicando. Pero otros lo ven de provecho, ¿no? Como un conocimiento adicional, como ya decía, o bien, y me parece que es el más importante, y creo que lo hemos estado resaltando también en este programa, en esta serie, tiene que ver con las señales de los tiempos, que lo vimos de manera específica en uno de los programas, pero para prepararnos, como una preparación. Y entonces, ese es el enfoque principal que tenemos que estar viendo, ¿no? Y Salvador decía, estamos en una época de reconciliación. Y vamos a ver qué tan cierto es esto, de hecho, ¿no? Porque si nos vamos a algunas de las declaraciones precisamente de Wilford Woodruff que comentaba hace un momento, que fue el que puso
el término de los ángeles de destrucción, que tanto le gusta a Salvador. Pero vamos a ver que él también habla, él y posterior a él, varios apóstoles, hablan de que ya estamos en esos días del juicio. Y fíjense, el título de este programa es Los ángeles del juicio. Y vamos a hablar de esas 2 partes, ¿no? Las 2 partes que comprenden ese término. Vamos a hablar de los ángeles y vamos a hablar también de qué comprende ese juicio. Y en algunas escrituras justo vamos a ver eso, ¿no? Cómo el Señor manda su juicio a la tierra. Entonces, si estamos en ese tiempo de reconciliación que tú mencionabas, Salvador, y que apenas va a empezar lo bueno, eh, algunos apóstoles sugieren que ya estamos justo en esa parte del juicio, ¿no? Incluso Wilford Woodruff, vamos a buscar la declaración en español, pero él dice, ya fueron liberados esos ángeles del juicio, es decir, ya están sobre la tierra. Y quizás me estoy adelantando mucho, ¿no? Pero para que lo tengan en mente para cuando lleguemos a esa parte, él dice, estos ángeles ya están sobre la tierra. Y además, él los asocia directamente con desastres naturales que hay en la tierra. Entonces, vamos a analizar juntos esta parte y también nos va a gustar mucho escuchar sus comentarios eh, en ese sentido, ¿no? Si estos desastres naturales que se han vivido los últimos 20, 30 años, que es un hecho y muchos podrán decir, es que todo el tiempo ha habido desastres naturales y algunos he escuchado decir, lo que pasa es que a lo mejor antes incluso eran peor, pero no hay registro de ellos tal como lo tenemos registrado en las últimas décadas. Sin embargo, hay testimonios de los apóstoles en donde dicen que esto realmente, que no hay precedente en ese sentido, ¿no? De este tamaño de desastres naturales, tanto en frecuencia como en intensidad, dijo el presidente Ox. Entonces, es interesante ubicar en dónde estamos y analizar juntos si realmente estos días del juicio ya están sobre la tierra o todavía estamos esperándolos. Sí, en esta parte, Víctor, simplemente hacer la precisión. Tienes toda la razón. Cuando yo me refiero a que está el ministerio de la reconciliación, es que todavía se está predicando el evangelio por los apóstoles, por los misioneros, por los santos de los últimos días. Pero va a llegar un momento donde van para afuera todos y el Señor se va. Entonces viene la predicación del Señor. Nada más que la predicación del Señor ya no es a través de el evangelio, sino a través de la destrucción, Sí, a través de los cierto. terremotos. ¿Eh? Sí, estamos en esa época, ¿no? Declarada en la alegoría Están las del dos, olivo, sí, están las 2. Estamos en la están las época dos. de la alegoría del olivo, en donde el Señor dice: "Vamos por última vez", y dice que el Señor llamó a sus siervos Sí, y vamos a por última vez a darles una última oportunidad a los habitantes de la tierra, ¿no? sí. Entonces, esa es la razón por la que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, está hoy en día sobre la tierra. Es como parte de esta reconciliación que está comentando Salvador. Sin embargo, sí estamos en una época en la que estamos conviviendo y vamos a hacer referencia a la parábola del trigo y la cizaña. Vamos Y para allá, ¿qué te parece? me parece bien. Mira, ya la tengo por aquí. Voy a, aquí está, a partir del versículo 24, dice lo siguiente, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Aquí está hablando el Señor, ¿verdad? Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando la hierba brotó, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Y viniendo los siervos del padre de familia, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Versículo 28. Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo.
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi alfolí. Más adelante, Víctor, a partir del versículo 36, los apóstoles que estaban allí, ¿no? Porque la parábola se la dirigió a todos los apóstoles, como que les dio penita preguntar en frente de todos, ¿no? Entonces dijeron como que espérate que se vayan todos y nos agarramos al maestro aquí más en corto. Entonces, dice a partir del versículo 36, entonces, una vez despedida la gente, Jesús entró en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola del campo, de la cizaña del campo. Dice, y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aquí vienen los significados, ¿no, Víctor? Y quizás valga la pena ir anotando o poniendo atención en qué significa cada uno de los elementos de esta parábola. Entonces dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y aquí quiero que pongamos muchísima atención porque estamos hablando de los ángeles del juicio. Este es el programa, este es el título del programa del día de hoy. ¿Por qué estamos citando esta parábola específicamente? Porque el Señor está haciendo alusión a estos ángeles. Y dice, vuelvo a repetir el versículo 39, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del mundo. Estamos hablando de la segunda venida, ¿verdad? La ciega es el fin del mundo, dice, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Versículo 41 y 42 dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Quién va a enviarlos al fuego? Los ángeles. ¿Quiénes van a provocar este llanto y este crujir de dientes? Los ángeles que va a enviar el Señor. Víctor. Y algunas, bueno, esta parte está interesante, ¿no? Y yo creo que todos podemos comprender o todos hemos escuchado, leído, se nos ha enseñado acerca de esta parábola del trigo y la cizaña. Pero por ahora ese es el simbolismo, ¿no? Es decir, aquí Jesucristo da respuesta a los apóstoles en cuanto a la inquietud de explícanos más. Eso me recordó cuando de repente damos una clase yo en mi trabajo, en la universidad, y preguntas, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? Y nadie tiene dudas, ¿no? Y en cuanto se acaba la clase y se van la mayoría de los alumnos, no falta el que te aborda ahí en el escritorio o en la puerta de, oiga, no entendí esta parte. Es como, estoy preguntando, estoy preguntando hace rato si alguien tiene dudas, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es ese temor de, o no quiero interrumpir lo que está diciendo, no quiero que se vaya el buen espíritu que tenemos, regresando a la experiencia de los apóstoles y el Salvador, pero ellos van y le preguntan, porque me parece que es algo que les causó duda, desde luego, pero que les causó interés también. Recordemos que es una parábola y las parábolas, fíjate lo interesante de esto, las parábolas manejaban elementos que resultaban muy familiares a los oyentes, de tal manera que el que estuviera un poquito despierto y con cierto espíritu
de profecía, por decirlo de alguna manera, podía captarlas muy fácilmente, ¿no? Y no sucede mucho que los apóstoles le hayan cuestionado al Señor: "¿Qué quisiste decir con esto?". Y en esta ocasión sucede, es decir, aun cuando era una parábola, eran elementos que ellos conocían, les causó duda e interés de saber más acerca de esto. ¿Qué representa estas cosas que dijiste? Entonces, tiene una relevancia muy, muy interesante, ¿no? Y digo este contexto para que sepamos que si para los apóstoles fue tan relevante como para ya cuando estaban solos preguntarle al Señor: "Explícanos más acerca de esto", me parece que para cada uno de nosotros, con más razón. ¿Y por qué digo con más razón? Porque estamos en estos tiempos, o estamos en el preludio de estos tiempos. Entonces, está muy interesante y digo, sin entrar mucho ya en detalle, al menos por mi parte, en lo que es el significado de la parábola, simplemente decir que el Señor permite que justos e injustos, o justos e inicuos, crezcan al mismo tiempo y y al final serán separados, ¿no? Y podemos hablar de una separación física, para unos ser llevados con el Señor y otros, como dice aquí, y yo insisto, ¿no? Porque la vez pasada dije: "No es un fuego literal, o no serán arrojados al fuego de manera literal", lo cual me parecería, un poquito fuera de lugar. Y de hecho, en segundo Nefi nos aclara esa parte, y digo, porque alguien decía en un programa pasado: "Sí, sí va a ser literal, sí van a ser quemados, o sí vamos a ser quemados en caso de que estemos en ese grupo", ¿no? Y bueno, aquí la parte interesante es eso, ¿no? Que vamos creciendo juntos el trigo y la cizaña. Creo que esa es la parte interesante como parábola en sí, y como simbolismo, el saber el papel de los ángeles, en esta parábola, o el saber el papel de los ángeles en estos acontecimientos previos a la segunda venida, que es lo que nos atañe en este programa. Entonces, Víctor, como elementos de esta parábola atañe al fin del mundo. Sí. ¿Qué es el fin del mundo? Bueno, lo que en algunas ocasiones las escrituras mencionan como el fin del mundo, no es otra cosa más que el momento en que esta tierra cambie de estado para poder recibir a Jesucristo y entonces empezar un reino milenario con él. Es eso, es el fin de la maldad, el fin de la iniquidad y un proceso de santificación, el inicio de un proceso de santificación de la tierra hasta ser celestializada. Entonces, esta parábola atañe al fin del mundo y el Salvador la enseña durante su ministerio. Hay que ver que en esta parábola un elemento fundamental es que dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre de santidad es Jesucristo. El hombre de santidad es el Padre. Y en ese momento, Jesucristo dice que Él es el que siembra la semilla, el Hijo. Otro elemento de esta parábola es que dice que cuando venga el fin del mundo, va a enviar segadores, y estos segadores son ángeles. Y estos ángeles van a hacer algo, van a separar el trigo y la cizaña. Y la cizaña la van a echar al fuego y vendrá el lloro y el crujir de dientes. Entonces, en lo que respecta, Víctor, a esta parábola, me parece que son elementos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta para relacionarla con otras escrituras que están ahora sí que en la revelación moderna en Doctrina y Convenios. Mira, por ejemplo, una de ellas es Doctrina y Convenios, sección 38, versículos 11 y 12. La voy poniendo por aquí en pantalla. Y tú que tienes mejor voz, Víctor, ¿qué te parece? ¿Me ayudas a leerlo? Sí, claro. A partir del 11 dice: "Porque toda carne se ha corrompido delante de mí, y los poderes de las tinieblas prevalecen en la tierra, entre los hijos de los hombres.
en presencia de todas las huestes de los cielos, por lo que reina el silencio y toda la eternidad padece, y los ángeles esperan el gran mandamiento de cegar la tierra para juntar la cizaña y quemarla. Y aquí el enemigo se ha combinado. Dale, Víctor. Aquí nos amplía un poquito el Señor acerca de estos ángeles. Ya veíamos que cuando algo interesante es que cuando el Señor comparte esta parábola, Él no habla de ángeles cuando lo está compartiendo con todos, ¿no? Hasta que le preguntan, cuando le preguntan los apóstoles, entonces Él ya les dice qué figura es esta de los ángeles y cuál es su propósito en esta parábola o en estos acontecimientos. Y aquí en Doctrina y Convenios el Señor está ampliando un poquito acerca de los ángeles y lo que Él dice es que ellos están esperando este mandamiento. Y aquí aprendemos varias cosas, ¿no? Una es que los ángeles, tal como lo hemos visto en varias escrituras, ni los ángeles saben el día y la hora. Entonces, ellos nada más están ahí listos, esperando. Me los imagino como antes de empezar un maratón. Ahí están formaditos, calentando y listo, ¿no? Para en cuanto el Señor les diga. No vaya a ser que anden como las 5 vírgenes que no estaban listas, ¿no? Por allá distraídos o lo que sea. Es un hecho que los ángeles están listos para en cuanto el Señor del mandamiento, ellos se lanzan. Pero eso dice en Doctrina y Convenios, ¿qué sección era? 38. 38. Y estamos hablando del año 1831, tal vez, o por ahí. Y digo esto, ¿no? Para que recordemos que el Señor está declarando que los ángeles están aguardando el mandamiento de venir a la tierra y de alguna manera verter los juicios o derramar esos juicios sobre la tierra.